Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por supuesto también comparto la paz y la gracia de Dios nuestro Padre Celestial. Hoy está en mi corazón el compartirles los 5 puntos más importantes que nosotros, los hijos de Dios, debemos conocer para poder recibir las peticiones de nuestro corazón. Las cosas espirituales se reciben de manera similar a las del mundo físico. Es muy común escuchar a muchos cristianos que sus oraciones no son respondidas y en estos casos muchos se debilitan en su capacidad de creer y poco a poco su primer amor por el Señor comienza a decaer. Así me ocurrió a mí en un determinado momento de mi vida por ignorancia, por ignorar de cómo funcionan las cosas espirituales. La razón principal por la cual las oraciones en muchos casos no son respondidas es el desconocimiento de estos 5 puntos. Y solo se pueden conocer por medio de un estudio profundo de la palabra de Dios, que es, como sabemos, la voluntad de Dios. Debemos entender y reconocer que la palabra de Dios es la que nos da sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de saber cómo actuar ante diferentes situaciones de la vida. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Solo la palabra de Dios es vida. Solo la palabra de Dios es verdad. Y únicamente la palabra de Dios nos hace libres. Por tanto, mi exhortación de manera permanente es a que estudies y reflexiones la palabra de Dios. El primer punto a tener en cuenta en este pequeño estudio de los puntos necesarios y suficientes para recibir las peticiones que nosotros le hagamos a Dios es ¿qué está disponible de parte de Dios para mí? A modo de ejemplo, ¿está disponible la paz en el mundo? No, porque mientras Satanás reine, no está disponible la paz en el mundo. Por lo tanto, yo puedo orar y orar y orar hasta desmayar, pero jamás voy a lograr que haya paz en el mundo. ¿Por qué? Porque no está disponible. Ahora, en contraparte, ¿está disponible la paz individual, la paz en el corazón de cada uno de nosotros? Totalmente, porque depende de mi relación con Dios. Por favor, acompáñenme al primer registro bíblico que quiero compartir con todos ustedes, y ese registro está en el libro de Mateos, en el capítulo 10 y comenzando a leer desde el versículo 12 en adelante. Dice así la exhortación de nuestro Señor Jesucristo: al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros, por medio del conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que está disponible, es que cada uno de nosotros podemos tener paz. Esa paz espiritual que nos da confianza, que nos da certeza, que caminamos en la vida o caminamos por la vida con esa sensación de tranquilidad y de saber que estamos en paz con Dios. Otra de las cosas que está disponible, por favor, acompáñenme a 3 de Juan, en el versículo 2, un registro bíblico que yo suelo compartir habitualmente, y dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ya aprendimos que debemos orar solo por las cosas que Dios ha dejado disponibles para nosotros hoy: paz, prosperidad, salud, poder. Son cosas que Dios dejó disponibles para sus hijos en esta administración. ¿De dónde sacaron esa doctrina diabólica de que los cristianos debemos ser pobres y miserables? Cristo murió por nosotros para saldar toda la deuda que teníamos. A partir de ese momento,
nuestras vidas deben ser abundantes, poderosas y victoriosas, porque somos hijos de Dios. ¿Cuándo vamos a comenzar a comportarnos como realmente lo que somos? Somos embajadores en nombre de Cristo. Simplemente hacete esta pregunta: ¿cómo luce el hijo de Bill Gates? ¿O cómo lucen los hijos de un embajador? Reflexionen y piensen: ¿por qué yo, que soy heredero de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, no actúo como un verdadero hijo de Dios y no me comporto como un verdadero hijo de Dios? El segundo punto a considerar en este pequeño estudio es cómo recibimos las cosas espirituales. Así como aprendimos a recibir las cosas materiales de este mundo, debemos aprender cómo se reciben las cosas espirituales. Cómo yo recibo las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Cómo yo recibo de parte de Dios la salud si estoy enfermo, la prosperidad si estoy necesitado, el poder del Espíritu Santo o el poder del don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo opero? ¿Cómo aprendo yo a recibirlo? Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 21, y comenzando a leer en el versículo 22. Dice así la maravillosa palabra de Dios: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, quiero hacer un pequeño análisis de este pequeño registro bíblico. Cada vez que ustedes encuentren la palabra todo en la Biblia, deben preguntarse: ¿es todo con distinción o es todo sin excepción? Entonces, cuando nosotros tenemos en claro si ese todo es con distinción o ese todo es con excepción, el impacto de esa palabra tiene mayor relevancia para nuestra vida, para nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, ese todo es con distinción. ¿Por qué? Porque no todo lo que se me ocurre en la mente está disponible para mí hoy. Porque hoy no está disponible la paz mundial. Hoy no está disponible que las personas no mueran. Hoy no está disponible eso. ¿Por qué? Porque todavía en este mundo sigue reinando Satanás. Por lo tanto, mi mamá, mi papá o un hermano, un hijo pueden morir o pueden enfermarse. Yo puedo orar por ellos, pero puede ser que no sanen, puede ser que no se recuperen. Entonces, todo lo que pidierais en oración, todo aquello que está disponible en esta administración, creyendo, ahí está la condición, la segunda condición, lo recibiréis. Quiero citar 12 ejemplos de la palabra todo con distinción y todo sin excepción, para que tengamos un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 32 leemos: y yo, hablando Jesucristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pregunto, ¿la palabra todos es con distinción o sin excepción? Bueno, nosotros sabemos y nos damos cuenta que no todas las personas del mundo son atraídas por Jesucristo. Por lo tanto, ese todos es un todos con distinción. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios, capítulo 5, y comenzando a leer en el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la pregunta es: ¿Cristo murió por todos sin excepción? Sin la menor duda, porque cualquier persona que confiese con su boca y crea en su corazón que Dios lo levantó de los muertos va a ser salvo. Por lo tanto, Jesucristo murió
por todos sin excepción. Lógicamente que algunos se van a adherir y otros no, pero Jesucristo murió por todos. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, todo aquello que esté disponible en esta administración, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué significa creed que lo recibiréis? Estar convencido, visualizar aquello que vos anhelás. Tengo una hermosa anécdota para contarles. En un determinado momento, en la presentación de este seminario, había una mujer ya grande, aproximadamente unos 50 años, que necesitaba alquilar una casa. En ese momento había escasez de casas, y entre las otras cosas que nosotros le preguntamos acerca de sus necesidades, nosotros le enseñamos de que para pedir las cosas a Dios tenemos que ser específicos. Entonces, no solamente ser específicos en oración, sino específicos en nuestra creencia. Nosotros tenemos que ver con nuestra mente, imaginar la casa que queremos. Y esta mujer pidió una casa amueblada con cortinas a cuadrillé rojo en la cocina. Esa era una petición específica. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que para Dios es imposible hacer eso? Porque saben una cosa, ella recibió su casa y la alquiló, y saben de qué color eran las cortinas que estaban en la cocina, a cuadrillé de color rojo y blanca. Así es el Dios que nosotros tenemos. Por eso es importante que nosotros conozcamos todas estas cosas para que sepamos cómo debemos pedir y cómo debemos creer. Creer es poner en tu mente la imagen mental de lo que querés. ¿Quieres comprarte un auto? ¿Quieres una moto? ¿De qué color? ¿De qué marca? Obsérvala en tu mente, fijamente. Ponla en tu mente, ten esa imagen, esa visualización mientras estás orando. Y te puedo asegurar que se va a cumplir la promesa de Jesucristo, como dice en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Muy bien, pasemos al tercer punto. ¿Qué hacer con lo recibido? No solamente hemos aprendido que está disponible, cómo recibirlo, sino que ahora tenemos que saber qué hacer con lo que hemos recibido. En el mundo físico todos sabemos lo que debemos hacer con las cosas materiales que recibimos, pero en el mundo espiritual muchas veces nos confundimos, especialmente por falta de conocimiento y sobre todo en el área concerniente al don de Espíritu Santo que recibimos cuando hemos creído en el Señor. Nadie de nosotros usaría una lapicera como un encendedor, ¿no es cierto? Porque no está diseñado para eso. Observen cómo este nuevo creyente, sin mente renovada, intentó utilizar incorrectamente el don que Dios le había regalado. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, en el capítulo 8, y comenzando a leer desde el versículo 4. Mi exhortación es que lean todo el capítulo para que tengan mayor impacto de este nuevo conocimiento de la palabra de Dios. Yo simplemente lo he reducido para intentar por todos los medios que nuestras enseñanzas sean dinámicas, que no sean muy extensas, porque lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Dice así la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos, estoy hablando de la iglesia del primer siglo, cuando Jesucristo ya había resucitado, ya se había manifestado, los apóstoles y los creyentes ya habían recibido el don de Espíritu Santo y manifestaban ese poder con toda potencia, señales, prodigios y maravillas, pero comenzó una persecución física contra la iglesia del primer siglo. Y el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Evangelio significa las buenas nuevas, que es lo que deberíamos hacer nosotros. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad.
Bueno, sabemos que la magia son ciertas manifestaciones de poder del otro lado del mostrador, ¿no es cierto? Y esta persona había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y le estaban atentos, versículo 11, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Bueno, no se extrañe, hoy en día pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas personas hay que tienen una fe ciega en el parapsicólogo, en la curandera y en tantas artes mágicas que tienen un determinado o un cierto poder, pero no es poder de Dios? Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, sin la menor duda. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, que vendría a ser como la central, ¿no es cierto?, oyeron que en esa ciudad de Samaria habían recibido, fíjense, la palabra recibido en este registro bíblico es la palabra griega dekomai, que significa recibir de manera subjetiva. Entonces vuelvo a leer: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido de manera subjetiva la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Leyendo este contexto, muchos de ustedes no van a entender por qué pasaba esto. Pero cuando uno tiene un conocimiento acabado de la palabra de Dios, y por eso los invito a todos que se anoten en el seminario que nosotros dictamos, donde nosotros compartimos todas estas cosas de una manera mucho más profunda, para los apóstoles, que los creyentes hayan recibido dekomai, o sea, de manera subjetiva, el Espíritu Santo, les llamó poderosamente la atención. Fíjense el versículo 14, vuelvo a leer. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido de manera subjetiva la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Para que Dios les revelase qué es lo que estaba pasando. Versículo 15, los cuales, después de haber tenido información, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, esa palabra recibiesen es lambano, el Espíritu Santo. Ahora bien, esa palabra recibiesen ya no es dekomai. La palabra que se usa en ese registro bíblico es lambano, que significa recibir en manifestación. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo en manifestación? Es cuando vos recibís el Espíritu Santo e inmediatamente manifestás hablando en lenguas, o profetizando, o interpretando, o haciendo interpretación de lengua. Esas son las tres manifestaciones que están bien explicadas en 1 Corintios 12. Las tres manifestaciones de inspiración, que están relatadas en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, ellos reciben información de que la iglesia de Samaria había recibido subjetivamente el don de Espíritu Santo. Ellos sabían que las personas eran salvas, pero les extrañaba porque no habían manifestado el don de Espíritu Santo, como había ocurrido en el libro de Hechos capítulo 2 y en los otros libros y en las otras situaciones similares, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente la iglesia manda a 2 de sus apóstoles, quienes orando reciben la información, y ellos, dice, comenzaron a recibir en manifestación el Espíritu Santo. Versículo 16, acá está la explicación que yo me estoy adelantando en decir. Porque aún, dice, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, por revelación, les imponían las manos y recibían, ahí está nuevamente la palabra lambano, el Espíritu Santo. Ahora, observen la actitud de este creyente, principiante, que todavía no tenía la mente renovada. Esto es otra prueba de que cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno no es inmediatamente un discípulo de Cristo,
porque su mente sigue siendo la mente vieja, la que él estuvo cultivando durante 30, 40, 50, 60 años. Por esa razón Dios nos exhorta a renovar la mente a la palabra de Dios. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? El Espíritu Santo en manifestación, porque ellos ya lo habían recibido de manera subjetiva. Les ofreció dinero. ¿Se dan cuenta? Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo en manifestación. ¿Se dan cuenta? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Miren, yo no me canso de decirle que todas las preguntas acerca de la vida y de la piedad, que es la relación espiritual con Dios, están en la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú quieres tener sabiduría y entendimiento claro acerca de la salvación que Dios tiene para ti, de la salvación que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, debes inexorablemente estudiar con precisión la palabra de Dios. Nadie puede renovar la mente y nadie puede ser un discípulo de Jesucristo si no renueva su mente con la palabra de Dios. Es imposible. No solamente yo necesito renacer espiritualmente al Espíritu de Dios y convertirme en hijo de Dios, sino que yo, para manifestar el Cristo que tengo adentro espiritualmente, tengo que renovar mi mente, tengo que vestirme del nuevo hombre que ha sido creado según la justicia y santidad de la verdad. No tengo otra opción. Por eso es tan importante, y mi exhortación cada domingo es a que estudien la palabra de Dios, que la mediten, y cuando tienen dudas, consulten. Algunas respuestas las tendré y otras nos pondremos a estudiar juntos, porque así se resuelven las cosas, estudiando la palabra de Dios y pidiendo a Dios sabiduría. No es que el poder estaba en las manos de los apóstoles, eso quiero dejarlo bien aclarado, porque no hizo falta la imposición de manos para que otras personas reciban el Espíritu Santo en manifestación. Yo recibí el Espíritu Santo en manifestación y nadie me impuso las manos. La imposición de manos se da solamente de dos maneras. Cuando se está haciendo una ordenación, cuando alguien está por revelación ordenando un pastor, un apóstol, un evangelista, etcétera, etcétera, o por revelación de Dios. Siempre, en definitiva, es por revelación de Dios. Estos hombres, estos apóstoles, Pedro y Juan, recibieron la revelación de Dios que era necesario que impusieran las manos para que se manifestase el Espíritu Santo, para que recibiesen el Espíritu Santo en manifestación. El tercer punto es qué hacer con aquello que hemos recibido. ¿Cómo lo vamos a saber? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios y por medio de la renovación de la mente, que únicamente se puede lograr por medio de estudiar, pensar y reflexionar sobre o con la palabra de Dios. El cuarto punto para que nuestras oraciones sean respondidas es que nuestras necesidades y deseos estén en equilibrio. Tu deseo debe estar en armonía con tu necesidad para que Dios te responda. Y voy a ser muy contundente con respecto a esto y lo van a entender de manera clara y concreta. Vamos a suponer que vos en determinado momento necesitas dinero. El dinero que vos necesitas va a venir a través de tu trabajo. No juegues a la quinela, no juegues a la lotería, no participes de ningún juego, porque no vas a recibir el dinero de esa manera. Dios te va a dar el dinero que vos necesitas por trabajo. Por lo tanto, tu deseo debe estar en armonía con tu necesidad para que Dios te responda. Entonces, si vos estás necesitando dinero para suplir tus necesidades de alimentación, de casa, de vestimenta, como dice Jesucristo,
no estén pensando qué comeremos, ni qué beberemos, ni qué vestiremos, sino que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura, ¿no es cierto? Así te va a responder Dios. Ahora, si tú hincas la rodilla y dices: Dios, te pido en el nombre de Jesucristo que este domingo me salga a la lotería que jugué, no te va a responder. No te va a responder, porque Dios no quiere eso. Dios no te va a dar ese tipo de dinero, ni te va a suplir de esa manera. Dios te suple por medio de sus leyes. Miren, acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19, dice la palabra de Dios: Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La expresión pusieren de acuerdo es la palabra sinfonizar. Ustedes entienden qué significa la palabra sinfonizar. Se usa fundamentalmente en música cuando todos los instrumentos de la banda están en un perfecto estado de equilibrio, de participación y volumen. Cada vez que un instrumento participa ya sea o destacándose de una manera notoria, digamos haciendo un solo de saxo, o haciendo un solo de guitarra, o haciendo un solo de piano, mientras los otros instrumentos reducen el volumen y acompañan el lucimiento, en este caso, de ese instrumento en particular. Y cuando termina ese momento, ese estado, todo vuelve a estar en una armonía y un equilibrio perfecto. De eso está hablando la palabra de Dios. Y no solamente que tenemos que tener nuestras necesidades y deseos en equilibrio o en armonía, sino que también nuestra mente tiene que estar en armonía con nuestra boca. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo estar confesando cosas negativas en mi vida. Por ejemplo, yo no puedo estar confesando ni hablando de enfermedad cuando mi padre me dice que Él me sana. Entonces, si en algún momento de mi vida yo estoy enfermo y alguien me pregunta: ¿cómo estás de tu problema? Cada día estoy mejor porque Dios me está sanando. Eso es tener armonía y equilibrio entre la mente, lo que yo me estoy alimentando de la palabra de Dios, y lo que mi lengua está confesando. Dios me está sanando, estoy mejor. Y esa realidad se va a hacer realidad porque cuando vos confesás con tu boca, tus palabras tienen poder, porque vos estás creyendo y estás manifestando lo que estás creyendo en tu corazón. Por último, chicos, y no menos importante, reconocer el punto 5 y tener presente que la capacidad de Dios es igual a su voluntad. Esto es clave. La capacidad de Dios es igual a su voluntad. No solamente que Dios es capaz de suplirte dándote paz, prosperidad, salud, poder, vidas abundantes y victoriosas, sino que tiene el deseo de hacerlo. Pero es necesario que vos entres en la frecuencia de Dios. Por eso es importante todos estos puntos que yo acabo de compartir. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 20. ¿Realmente Dios es capaz? ¿Realmente Dios es poderoso? ¿Realmente Dios tiene el poder para suplir nuestras necesidades y nuestros deseos? Fíjense lo que dice el registro bíblico. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Lo que estás viendo, lo que estás oliendo, lo que estás oyendo, lo que estás gustando y lo que estás tocando con tus 5 sentidos, Dios lo ha creado. Realmente hay mucho poder detrás de Él, ¿no es cierto? Observa observa el universo, observa la tierra, observa la planta, la abundancia de plantas, de flores, de frutas, los mares, las aves de los cielos, las diferentes variedades de flores, la maravilla de lo que ha sido creado. Abre tus ojos a la abundancia que Dios ha creado.
Ahora, si Dios tiene ese poder para crear tanta abundancia en este universo, en los mares, en la tierra, como te acabo de citar, ¿no lo puede hacer en tu vida? Nuestro Dios es el creador de todo lo que tú puedes ver, oler, oír, gustar y tocar. ¿Crees realmente que Él tiene poder? ¿Crees realmente en tu corazón que Él es el Dios Todopoderoso? Por favor, acompáñenme a Salmos, capítulo 94, versículo 9. Fíjense, no me canso de compartir este registro bíblico. A mí personalmente me ayuda, por eso lo comparto. El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Por favor, reacciona. Comienza a creer y sé un imitador de Cristo, de Pedro, de Juan, y conviértete en un apóstol. Conviértete en un verdadero discípulo de Jesucristo, haciendo señales, prodigios y maravillas. Está disponible para cada uno de nosotros. Números, capítulo 23, versículo 19, otro registro bíblico que es el alma secreta para mi vida. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Yo no tengo dudas de esto. Y si algo en mi vida no está funcionando, no le echo la culpa a Dios, me echo la culpa a mí. Manuel, no estás creyendo. Confiesa, cree, renueva tu mente a la palabra de Dios, porque Dios dijo que tú lo puedes lograr. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo no dudo de esto. Te invito a que tú tampoco dudes. Por último, chicos, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas, sin excepción, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Muchas veces nosotros los cristianos no somos conscientes de todo el poder que Dios nos ha dejado disponible para cada uno de nosotros. ¿Te has puesto a pensar que por medio de tus palabras, lo que expresa tu boca, tú puedes salvar del infierno a cientos de personas? ¿Son conscientes de ese poder? ¿Lo estás usando? Te exhorto, con amor, te ruego que reflexiones, que recapacites, que dejes tu mente, que dejes tu viejo corazón, tu vieja mujer, tu viejo hombre, que renueves tu mente a la palabra, te vistas de la palabra de Dios y comiences a ser un verdadero discípulo de Cristo. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.